buenas noches. Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Convoca a pleno del Comité Central al 7º Congreso del partido. Afirma Raúl que se detuvo la tendencia a la desaceleración de la economía cubana. Protestan miles de personas en Atenas por acuerdo con el Eurogrupo. El 11º pleno del Comité Central del partido sesionó en La Habana, presidido por su primer secretario, el general de Ejército, Raúl Castro Ruz. En la reunión se acordó convocar al 7º Congreso del partido para el 16 de abril del próximo año, ocasión en que se cumplirán 55 años de la proclamación del carácter socialista de la revolución y fecha fundacional del Partido Comunista de Cuba. Se conoció que en el 7º Congreso se evaluará el cumplimiento de los acuerdos del 6º Congreso y de la primera Conferencia Nacional del partido. En ese evento se precisará el camino para continuar perfeccionando el modelo económico y social cubano y se elegirá a los integrantes del Comité Central. Durante el pleno se dieron a conocer también 2 informes sobre el trabajo desarrollado en los primeros 6 meses del año por el Buró Político y el Secretariado del Comité Central, que mantienen como prioridades encauzar las políticas y otras decisiones que se han adoptado como parte de la implementación de los lineamientos, así como cumplir con los objetivos trazados en la primera Conferencia Nacional. Los miembros del Comité Central aprobaron el informe sobre la ejecución del Plan de la Economía y el presupuesto del Estado en el primer semestre del 2015, temas que fueron analizados por los diputados este miércoles en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército, Raúl Castro Ruz, clausuró hoy el 5º periodo ordinario de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Raúl destacó en su discurso el desempeño de la economía cubana durante los primeros 6 meses del año y se refirió al trabajo que se realiza en la actualización del modelo económico. Raúl explicó que hasta el 30 de junio el Producto Interno Bruto creció un 4,7% y se estima que al concluir el año quedará en el entorno del 4%. No obstante, para lograr este 4% esperado, hay que trabajar duro y con mucha disciplina. Raúl insistió que no obstante a ese crecimiento, persisten insatisfacciones en varios sectores de la economía y a pesar de que el país ha enfrentado severas restricciones externas, se cumplen las obligaciones de pagos con los acreedores. En medio de esas dificultades, se han logrado preservar los servicios sociales a la población. Igualmente, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, se refirió a las principales tareas realizadas en el país para actualizar el modelo económico cubano. Prosigue el avance en el cumplimiento del conjunto de medidas orientadas a la unificación monetaria, proceso de extrema complejidad y que resulta imprescindible para un eficiente desempeño de la economía. No es ocioso reiterar lo planteado en varias ocasiones ante nuestro Parlamento acerca de que se garantizarán los depósitos bancarios en divisas internacionales, pesos cubanos convertibles, CUC, y pesos cubanos, CUP. Resaltó el general de Ejército que el primer semestre del año se caracterizó por una intensa ejecutoria internacional, donde en varios foros se ratificó la condena del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Dijo también que el país se alista para recibir al Papa Francisco en el mes de septiembre. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros se refirió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y la apertura de embajadas en ambas capitales. Habrá concluido así la primera fase del proceso iniciado el 17 de diciembre y comenzará entonces una nueva etapa larga y compleja en el camino hacia la normalización de las relaciones, que requerirá voluntad para encontrar soluciones a los problemas que se han acumulado por más de 5 décadas. Raúl se refirió también a las celebraciones por el aniversario 62 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el aniversario 500 de Santiago de Cuba, una ciudad renovada luego del impacto del huracán Sandy.
Quien hoy compare esta ciudad heroína con aquella que quedó después de ser azotada por el huracán Sandy hace menos de 3 años, podrá comprender que no hay nada imposible para un pueblo unido como el nuestro, dispuesto a luchar y defender la obra de la revolución. Nos veremos en Santiago. Muchas gracias. Talia González y Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al clausurar el 5º periodo ordinario de sesiones correspondiente a la 8ª legislatura del Parlamento, el presidente cubano destacó la heroicidad de los santiagueros. A solo unos días del Día de la Rebeldía Nacional, Raúl convocó a celebrar este 26 en el contexto del aniversario 500 de la ciudad héroe. Las palabras del presidente cubano general de Ejército Raúl Castro Ruz, dedicadas al aniversario 500 de Santiago de Cuba y el aniversario 62 del Moncada, generan reflexión y compromiso entre los diputados de la ciudad héroe. Como bien reafirmara el general de Ejército, todo lo logrado es gracias a la revolución, gracias a sus líderes históricos y gracias a ese pueblo que con unidad trabaja en todos los sentidos para lograr un Santiago mucho más bello, ordenado, higiénico y disciplinado. Parlamentarias santiagueras, protagonistas de la obra de su ciudad héroe, aseguran que Santiago sigue siendo la rebelde, hospitalaria y heroica. Es verdaderamente muy emocionante escuchar a nuestro general de Ejército decir las cosas que dijo del aguerrido pueblo de Santiago de Cuba, ¿no? Y verdaderamente la obra de la revolución se nota en cada pared de Santiago, en cada calle de Santiago de Cuba, con el compromiso que ha tenido el pueblo de cara a la recuperación por los daños provocados por el huracán Sandy. Santiago es la cuna de la revolución y de tantos momentos importantes que dieron lugar a lo que hoy tenemos en nuestra Cuba socialista. Los diputados santiagueros, primero en las comisiones de trabajo y después en la sesión plenaria del Parlamento, han destacado que el aniversario 500 de su ciudad y la conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional los compromete cada vez más en todo cuanto tiene que ver con la actualización del modelo económico que implementa el país. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión transmitiremos de manera íntegra las palabras del primer secretario del partido y presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, en la clausura hoy del 5º periodo de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y hace solo minutos los legisladores griegos aprobaron el acuerdo suscrito el pasado lunes con el Eurogrupo a pesar de las masivas demostraciones de rechazo y de las divisiones dentro del gubernamental partido Syriza. Durante la jornada se registraron protestas violentas en Atenas, la capital. Manifestantes lanzaron a la policía bombas de petróleo a poca distancia del Parlamento justo cuando se debatía la votación del reajuste económico acordado por el primer ministro Alexis Tsipras con los acreedores. La impopularidad del paquete de medidas negociado por el primer ministro Alexis Tsipras se palpó en las proximidades del Parlamento griego, donde ocurrió la concentración más violenta de los últimos 2 años. Cientos de manifestantes y agentes policiales se enfrentaron mientras se discutía el proyecto de ley que subirá los impuestos y cambiará el sistema de pensiones de los jubilados. Los participantes de la protesta expresaban su descontento con las condiciones presentadas por el resto de los países de la eurozona, un plan de ajuste que agravará las dificultades económicas de ese endeudado país. La indignación de las calles es compartida por legisladores y miembros del gobierno. La viceministra griega de Finanzas, Nadia Balabani, renunció, al igual que otros altos funcionarios que prefieren tomar distancia de una decisión que empeorará la vida de sus conciudadanos. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 20 de julio se abrirá la embajada cubana en la capital estadounidense. Posteriormente, en una fecha aún no definida, se abrirá la sede de Washington en La Habana. El hecho marcará un día histórico, aunque su significación sea todavía meramente simbólica.
La mayoría de los cubanos nunca ha vivido con una embajada estadounidense en La Habana. El nuevo contexto promueve muchas preguntas sobre un país que no oculta su aspiración de cambiar Cuba, una tarea solamente de los habitantes de esta isla. Para encontrar respuestas, visitamos el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, donde varios científicos sociales miran de cerca la historia y el presente de ese país. La embajada en sí, como estamos hablando de la apertura de las embajadas, tiene valor o tiene impacto en dos niveles. Un primer nivel, nivel simbólico. El nivel simbólico quizás es el más notorio que pueda tener la apertura de una embajada en este momento. Había desaparecido como la representación plena del gobierno estadounidense en Cuba. Estamos hablando del impacto en este caso para Cuba, que está marcando que sí realmente parece estar habiendo una nueva época en esas relaciones. Un primer efecto práctico es que se abre un canal de comunicación directa oficial al más alto nivel posible entre los dos gobiernos, algo que no existía desde la década del 60, comienzo de los 60, y que por supuesto eso desempeña un papel en esa comunicación, en la construcción de los espacios de diálogo entre los dos países. A pesar del restablecimiento, falta mucho para que existan vínculos normales entre Washington y La Habana. El bloqueo no se va a eliminar de manera rápida, y que no me gusta decir cantidad de años, pero por lo menos en el próximo quinquenio, quizás me equivoque y ojalá me equivoque, pero es que estamos claros que el bloqueo no es una sola ley. Hay más de 25 leyes que regulan la aplicación de política de bloqueo contra Cuba. La apertura de una embajada estadounidense en Cuba implica un grado de reconocimiento oficial de la legalidad y legitimidad del gobierno cubano, algo que se había negado desde el mismo año 59. Si bien los cubanos desean ver la bandera ondear en Washington, los estadounidenses también tendrán la suya aquí, aunque algunos, con espíritu de bienvenida, se adelanten. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarme en este segmento deportivo. Ángel Fournier le dio a Cuba otra presea dorada en los Juegos Panamericanos de Toronto en la mañana de hoy, tras imponerse en el par de remos cortos masculinos a 2.000 metros con cronos de 7 minutos 51 segundos y 39 centésimas, mientras el canadiense Rob Gibson quedaba segundo con 7:57.94 y el argentino Brian Ross tercero con 8:01.38. Por su parte, el gimnasta Manrique Larduet continúa poniendo en alto a la gimnasia artística cubana tras agenciarse 2 medallas hoy. El jovencito santiaguero consiguió el título en el caballo de saltos y la plata en las barras paralelas. Precisamente sobre la actuación de Manrique nos reporta el colega Aurelio Prieto Alemán. El cubano Manrique Larduet se despidió este miércoles de Toronto con una medalla de oro y otra de plata. Estuvo impecable en sus ejecuciones en el caballo de saltos y triunfó con puntuación de 15,125. En las barras paralelas fue segundo, detrás del colombiano Yosimar Calvo, campeón hace 4 años en Guadalajara. Elogió al entrenador Carlos Gil, a quien lo consideró su segundo papá. Él para mí es mi segundo papá. Él ha estado permanente conmigo en la escuela casi un año después que él entró. Tenemos ya 8 años juntos, ya nos conocemos, me ha dado el voto de confianza. Es muy buen entrenador. Ni yo mismo entiendo cómo él puede hacer las cosas para yo llegarle en plena forma a la competencia. A Carlos lo delataba una desbordante emoción, y es que él ve en Larduet lo que una lesión en un tobillo le impidió. Mira, eso es por lo que he luchado tanto, porque siempre desde pequeño siempre quise sentir eso, siempre quise representar a mi país, siempre veía las competencias y decía, coño, yo quiero que yo también izar la bandera, yo quiero cantar el himno nacional en una competencia. Y por eso me esforcé tanto y por eso estamos aquí hoy y por eso le he tratado de transmitir a mis atletas eso, lo que yo siento, que yo pienso que eso es una de las claves, porque las condiciones, el talento puede hacer cosas, pero el patriotismo es invencible, eso rompe cualquier tipo de barrera. Y eso es lo que mantiene aquí, eso es lo que me tiene aquí, esa idea de cumplir con Cuba, de cumplir con Fidel, que hizo nuestra escuela, esa idea es la que nos mantiene y vamos a seguir, eso no nos puede parar nadie, por eso nadie en el mundo nos va a poder detener. Durante la entrevista se nos hizo un nudo en la garganta, porque cada comentarista o periodista lleva también muy íntimo esta insatisfacción.
que paradójicamente nos enorgullece cuando contamos historias como estas. Desde Toronto, Amado López y Aurelio Brito Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al cierre de esta emisión, nuestro país marchaba en el tercer puesto en el medallero con 16 preseas de oro, 12 de plata y 16 de bronce, solo superada por Canadá, que acumula 31 títulos, y por Estados Unidos con 23. Y de último minuto conocimos que la selección de fútbol de Cuba se impuso 1-0 a Guatemala y pasó a cuartos de final de la Copa Oro. Finaliza así este segmento deportivo. Tenga usted una excelente noche. Gracias, Carlieni. Continuamos ahora con otras informaciones. La economía cubana creció un 4,7% al cierre del primer semestre del presente año. Así lo dio a conocer el miembro del Buró Político, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular del sector Marino Murillo Jorge ante los diputados durante el quinto periodo ordinario de sesiones de la octava legislatura del Parlamento. La economía cubana muestra un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,7% al cierre del primer semestre de 2015, aseguró el miembro del Buró Político y titular del sector Marino Murillo Jorge. Al informar ante el quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, Murillo Jorge detalló que hoy se han definido 10 balances que permitirán lograr un mayor equilibrio macroeconómico para conseguir un ordenamiento del sistema empresarial en la isla. Con estos equilibrios macroeconómicos y un sistema empresarial con los recursos financieros que le hacen falta a tiempo y con las facultades que debe tener, que se irán dando gradualmente en la medida que sea capaz de asimilarlo, la economía debe empezar a funcionar menos administrativamente. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, explicó que al cierre del primer semestre, la balanza comercial muestra un saldo positivo en el país. Al referirse a las importaciones de alimentos, destacó que existe inestabilidad de algunos surtidos en la red de tiendas recaudadoras de divisas a consecuencia del arribo tardío de importaciones e incumplimientos de la producción nacional. En ese sentido, acotó, se adoptan decisiones para abastecer la red. No hacemos nada con coger 40 millones de dólares, importar y abastecer mejor a golpe de importación las cadenas de tiendas si se mantienen los incumplimientos de los productores nacionales. Eso es porque los productores nacionales tienen que recuperar el atraso que tienen en las entregas a las cadenas de tiendas y tienen que ponerse a los ritmos previstos en el plan. Al referirse a las finanzas externas, informó de la caída de los precios de nuestros principales rubros exportables y la devaluación de las monedas más representativas con que opera la economía, situación que impacta negativamente en la disponibilidad de liquidez para cumplir los compromisos del plan. En otro momento de su intervención, el titular de Economía y Planificación se refirió a las empresas que hoy generan pérdidas a la economía. Recalcó que es imposible pagar sin respaldo productivo. Una empresa está hecha para producir, vender, cobrar y tener utilidades. Lo demás es una entidad presupuestada. Y tenemos que irnos acostumbrando, por eso se han ido cambiando poco a poco las facultades de las empresas. Si no se crea la riqueza, no se puede trabajar más. No se puede pagar más. Si la gente gana 1.500, 2.000 pesos y tiene respaldo productivo, eso no es malo. Malo es 600 sin respaldo productivo. Y esos 4 kilos de eficiencia del sistema empresarial tenemos que salir a discutirlo todo. Murillo Jorge detalló que los problemas en la transportación de cargas han provocado afectaciones en el comportamiento de la economía. Explicó que se estima incumplir el plan anual en este acápite y mencionó entre las causas más significativas que no se materializan las inversiones en esta rama, así como la carencia de partes, piezas y agregados. Informó también que el país prevé crecer en su programa de construcción de viviendas en el presente año y llamó a lograr mayor eficiencia en el proceso inversionista. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El grupo hotelero Isla Azul en Santiago de Cuba ofrece opciones diversas y amplía sus propuestas en este verano con la reinauguración de un hotel emblemático de la ciudad, reconocido por promover el turismo ecológico. Los rasgos paradisíacos del trópico y lo exótico de su ambiente natural distinguen las opciones veraniegas del grupo hotelero Isla Azul en Santiago de Cuba. Isla Azul en el territorio cuenta con 8 hoteles distribuidos en 4 complejos hoteleros y todos ellos están preparados para el verano. Contamos con ofertas de pasadías en la mayoría de nuestros hoteles, o sea, en la totalidad de nuestros hoteles con piscina. Tenemos ofertas combinadas de restaurante con piscina free, restaurante con entrada al cabaret free,
en el caso del Hotel Las Américas. Tenemos ofertas combinadas entre hoteles, entre el Hotel Las Américas y el Hotel San Juan, entre el Hotel Rex y el Hotel Las Américas. El turismo en la ciudad caribeña presenta atractivos proyectos que presuponen la ampliación de sus capacidades de alojamiento y la rehabilitación de productos exclusivos de la capital del Caribe. Este verano, con el advenimiento del 500 aniversario de nuestra ciudad, Isla Azul en el territorio tiene una motivación especial, que es la reinauguración del Hotel Gran Piedra, un producto exclusivo, como todos conocen, un producto 100% de naturaleza, y para ello se han remodelado 16 cabañas en su totalidad. Diseños de una cadena que se impone desafíos para consolidar atractivas propuestas en una urbe próxima a su medio milenio. Desde Santiago de Cuba, Yadiana Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Condiciones muy típicas de esta época del año, el fuerte calentamiento del día, la convergencia de brisas en la tarde, además de la influencia de una vaguada superior sobre la región occidental y el paso de una onda tropical por el mar Caribe incentivan la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde, principalmente en localidades del interior y sur, como se puede apreciar en una imagen de satélite meteorológico. Para mañana habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, tendremos un amanecer con poca nubosidad en la región occidental, con mínimas de 22 y 24 grados. En la tarde se nublará con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en localidades del interior y sur, con máximas de 32 y 33 grados Celsius. En la región central un amanecer con poca nubosidad, con mínimas de 22 y 23 grados. En la tarde se nublará con algunos chubascos y lluvias con máximas de 33 grados Celsius. En la región oriental un amanecer con poca nubosidad, parcialmente nublado en algunas localidades, se nublará de manera ocasional con algún chubasco aislado. Las temperaturas con valores entre 23 y 24 grados y en la tarde se nublará con algunos chubascos y lluvias con máximas de 33 y 35 grados Celsius. Para los próximos 3 días, poco cambio en las condiciones del tiempo, algunos chubascos y lluvias en la tarde asociadas a condiciones muy típicas de la época del año, el fuerte calentamiento del día y la convergencia del viento en superficie. Las temperaturas con poca variación, máximas en la tarde entre 32 y 34 grados Celsius. En resumen, para mañana, calor con algunos chubascos y lluvias, principalmente en localidades del interior y sur. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, indicó hoy que la conclusión de las conversaciones nucleares entre su país y las potencias mundiales es un importante paso para la República Islámica. Otros líderes han calificado de histórico el acuerdo entre Teherán y el Grupo 5+1. Para ampliarnos sobre este tema, hoy nos acompaña la periodista Daisy Gómez. Muy buenas noches, Daisy. Gracias, buenas noches. Como ha dicho Añez, se coincide en calificar ese acuerdo de histórico. ¿Pero por qué? Creo en primer lugar que hay que tener en cuenta el momento y el escenario geoestratégico donde tiene lugar, Medio Oriente. Esa región es un hervidero incontrolable. Las llamadas primaveras árabes dieron más espinas que rosas. El ejército islámico de oscuras raíces continúa extendiéndose y Siria, a pesar de 4 años de agresiones, sigue resistiendo. Aunque en 2 minutos y medio es imposible entrar en detalles sobre esta convulsa zona, hay que decir que el trato se logra contra la oposición total de Israel, que lleva 15 años diciendo que Irán quiere construir su bomba atómica, mientras que él posee unas 200 ojivas nucleares y agrede a sus vecinos cada vez que quiere. El Grupo 5+1 llega al acuerdo con Teherán tras 22 meses de negociaciones, en los que se ha presionado al país persa en todas las formas posibles. Estados Unidos y la Unión Europea hace más de una década que le impusieron severas sanciones para afectar su economía y su desarrollo, violando el derecho internacional bajo el pretexto de la amenaza atómica. Pero Irán ha resistido todas las presiones, manteniendo siempre que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Por eso aceptó limitar su nivel de enriquecimiento de uranio al 3,7%. No debemos olvidar que el país persa es el centro del ala chiita en el mundo islámico, que cuenta con 80 millones de habitantes y grandes riquezas naturales, entre ellas la 4ª reserva de petróleo del mundo y la 2ª de gas.
solo superado por Rusia. Al levantarse las prohibiciones impuestas por Occidente solamente en la esfera energética, Irán tendrá un importante peso a nivel global. Por eso termino con el refrán persa que dice: las verdaderas negociaciones empiezan después que se firma el acuerdo. Gracias por su amable atención. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró este miércoles que su país actúa apegado a las leyes internacionales y a la Constitución en lo que respecta a la recuperación del Esequibo, trabajando siempre dentro de un marco de paz. La funcionaria judicial reiteró que ese territorio le pertenece a Venezuela e invitó a la población a documentarse sobre el tema. Organizaciones de diversas vertientes de Puerto Rico se proponen impulsar un cambio en la relación de subordinación colonial ante Estados Unidos a través de un frente amplio. Las organizaciones consideran que el estatus Estado Libre Asociado que tiene la isla caribeña no cumple con las expectativas descolonizadoras que se pretendió darle. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif anunció este miércoles que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobará mediante una resolución el derecho de Teherán a un programa nuclear pacífico. Para Zarif, este reconocimiento es una victoria de la resistencia del pueblo iraní ante las presiones de las potencias occidentales. Orlando Lancis, Redacción Internacional. En el día de hoy, a las 7 ante-meridiano, se produjo un derrumbe total en un edificio de 2 niveles correspondientes a 2 viviendas en la calle Habana número 409 entre Obispo y Obra Pía en La Habana Vieja. En el momento del derrumbe en la vivienda de la planta baja no se encontraba ningún morador, mientras en la planta alta permanecían 7 personas. Como consecuencia de este lamentable suceso, fallecieron 4 personas y resultaron lesionadas otras 3. 2 de ellas son atendidas en el Hospital General Calixto García y un menor en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, todas sin peligro para sus vidas. Los fallecidos se nombran Enola Álvarez Martínez, de 3 años de edad, Jorge A. Álvarez Rodríguez y Glendis Amayi Pérez Quindelán, ambos de 18 años, y Mayra Páez Mora, de 60 años. Inmediatamente después de producirse este hecho, se presentaron en el lugar fuerzas especializadas del Cuerpo de Bomberos del MININ, de Salud Pública, constructoras del Grupo Empresarial del Consejo de la Administración Provincial, así como dirigentes y funcionarios del partido, el gobierno, la Oficina del Historiador y otras entidades del municipio y la provincia. Se investigan las causas del accidente, entre ellas el alcance y el carácter legal de las acciones constructivas que se desarrollaban en el interior de la vivienda del primer piso. Firmado Consejo de la Administración Provincial. Buenas noches. Hoy fue presentado en el Pabellón Cuba un material audiovisual dedicado a la obra de Flora Fon, una serigrafía de la pintora, quien ha sido nominada en más de una ocasión al Premio Nacional de Artes Plásticas. También fue exhibida a propósito de la feria Arte en la Rampa. La artista de la plástica Flora Fon aseguró sentirse contenta con el proyecto Videoartex realizado por Lisbeth Ricardo Pupo y Rolando Lorenzo León, exhibido en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba. El objetivo del audiovisual va más allá de la promoción. Se trata de mostrar al artista entre sus cuadros en pleno proceso creativo. En el encuentro también se presentó la serigrafía de la obra Entre Palmas de la serie Ancestros. Flora Fon destacó que esta serie tiene una significación especial, pues está vinculada con su padre, con el arte oriental y la búsqueda de la espiritualidad. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos hablando de artes plásticas, esta vez desde Cienfuegos. Marlady Muñoz nos cuenta sobre una exposición que celebra el aniversario 10º de la declaratoria de ese centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Vitrales, columnas, cúpulas y otros signos arquitectónicos se incorporan a la anatomía de estos gallos surreales. El desafío ha sido asumido por el pintor cienfueguero Enrique Richard López, cuya indiscutible madurez estética coincide con su estrecho diálogo con este animal que ha devenido su suerte de alter ego. El gallo para mí es un símbolo con el cual yo expreso mis sentimientos, mis ideas. Además es un animal que tiene mucha plasticidad, el colorido, es símbolo de cubanía, es símbolo de amor, de la familia, es cuidador de su territorio. A través de un homenaje muy íntimo a su ciudad natal, se conjugan las piezas, se ofrece por vez primera la bienvenida al público y canta el gallo para despertar a esta urbe, cuyo centro histórico es Patrimonio del Mundo. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. En la sesión plenaria del Parlamento cubano, los diputados conocieron el informe y dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos sobre la liquidación del presupuesto del Estado de 2014. La ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, presentó el informe de liquidación del presupuesto del Estado en el año 2014. Los gastos totales, por su parte, fueron del orden de 49.033 millones de pesos, con un 98% de cumplimiento. Esta reducción no puede considerarse totalmente positiva, al no estar asociada a una mayor eficiencia, sino al incumplimiento de producciones que sustituyen importaciones, al no completamiento de las plantillas en el sector presupuestado y a inejecuciones en niveles de actividad que el presupuesto del Estado tenía previsto ejecutar y las requería. Del total del presupuesto del Estado en el 2014, el 53% se destinó a los sectores de la educación, la salud y la seguridad social. El informe destaca que 15.000 familias se beneficiaron con subsidios para la reparación y construcción de viviendas. Luego, en la sesión plenaria, la Comisión de Asuntos Económicos dio a conocer el dictamen de los diputados a propósito del informe de liquidación del presupuesto del Estado del año 2014. Uno de los aspectos a destacar fue el impuesto sobre los ingresos personales. El impuesto sobre los ingresos personales se sobrecumplió en un 19% y dentro del mismo los aportes provenientes de las formas de gestión no estatal se sobrecumplen en 20,4% y crecen en 33% con respecto al año anterior. De manera general, la Comisión consideró que el presupuesto liquidado responde a una etapa superior de organización e integralidad. Quedó claro en esta primera etapa de la sesión plenaria que se necesita de responsabilidad y eficiencia para lograr un mayor desarrollo económico a favor de nuestro país. Hilda Prieto y Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tal y como habíamos anunciado, transmitimos de inmediato las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, en la clausura del 5º periodo de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Compañeras y compañeros, en los últimos meses hemos sido testigos de varios acontecimientos de gran relevancia para el país, de los cuales ustedes y nuestro pueblo han sido informados oportunamente. Como es habitual, los diputados recibieron en estos días abundante información acerca del desempeño de la economía durante el primer semestre y los estimados hasta fin de año. Ciertamente ha podido revertirse la tendencia a la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto, conocido por las siglas de PIB, que se manifestó en años recientes. Hasta el 30 de junio, el PIB creció 4,7% y estimamos que al concluir el año quedará en el entorno del 4%. Y esto es muy bueno, teniendo en cuenta que en el pasado año solo crecimos
un 1%. No obstante, para lograr este 4% esperado, hay que trabajar duro y con mucha disciplina, sobre todo en el orden económico, además, como señalaba el ministro de Economía, Marino Murillo. A pesar de diversos incumplimientos, creció la producción de la industria azucarera y manufacturera, así como la construcción, el comercio, la actividad turística y la producción agropecuaria, aun cuando esta última sufre los efectos de la intensa sequía que se manifiesta en todo el territorio nacional. Debo enfatizar en este sentido la necesidad de un uso más racional de ese recurso vital, como se han referido varios compañeros y compañeras. Al cierre de junio, el agua embalsada era solo del 38% de la capacidad existente. Hoy está el 36,1%, como informó la presidenta del Instituto Recursos Hidráulicos, Inés María Chadman, presentándose el escenario más desfavorable en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Pinar del Río. Una de las mayores insatisfacciones en la ejecución del plan se encuentra en el sector del transporte, lo que ha ocasionado dificultades en el comportamiento de la economía a causa de deficiencias organizativas y baja disponibilidad técnica en el sistema ferroviario y el transporte automotor, asociada a la falta de piezas de repuestos y problemas en el mantenimiento y las reparaciones. Esta situación se vio también agravada por el retraso en la llegada al país de los equipos correspondientes al plan del pasado y presente año, la mayoría de los cuales deben arribar en el 2015. A lo anterior se une la decisión adoptada en la reciente reunión del Consejo de Ministros de entregar medios de transporte y también equipamiento constructivo de la Reserva Estatal, así como anticipar la contratación de los equipos inicialmente considerados en el plan del 2016. Durante el primer semestre hemos enfrentado severas restricciones financieras externas. Sin embargo, el país ha continuado cumpliendo rigurosamente sus obligaciones de pago con acreedores y proveedores extranjeros, práctica que favorece el paulatino restablecimiento de la credibilidad de la economía nacional, a pesar de que el bloqueo norteamericano sigue en pleno vigor. En medio de estas dificultades, se ha logrado preservar los servicios sociales a la población, cuestión que jamás descuidaremos, y como muestra de ello podemos señalar que ha mejorado de manera sustancial la situación epidemiológica del país. Por otra parte, se mantiene el equilibrio monetario y financiero. La inflación en general se encuentra contenida en los niveles previstos, entre el 3 y el 5%, aunque no ignoramos la justa preocupación de la población por los altos precios de los productos agropecuarios que crecen más que el salario medio. Ustedes han podido apreciar, a diferencia de sesiones anteriores de la Asamblea Nacional, que en esta oportunidad no se incluyó la información
sobre el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social aprobado por el sexto Congreso del partido, atendiendo a que hemos considerado conveniente concentrarnos en la elaboración del proyecto del informe, que sobre esta temática será presentado al séptimo Congreso en abril del 2016, tal y como fue convocado por el Pleno del Comité Central efectuado ayer. No obstante, me referiré brevemente a las principales tareas llevadas a cabo en interés de la actualización de nuestro modelo económico y social. Entre ellas se encuentra la elaboración de la conceptualización teórica del socialismo en Cuba, que en el transcurso de la revolución nunca habíamos elaborado, y las líneas y sectores estratégicos que conformará el programa de desarrollo económico y social hasta el 2030. Ambos documentos formarán parte de los temas que se analizarán en el próximo Congreso del partido. Al propio tiempo, se continúa avanzando en la elevación del papel que corresponde para jugar a la empresa estatal socialista como figura fundamental de la economía nacional, ajustando medidas aprobadas con anterioridad e incorporando otras relativas a su funcionamiento más flexible y a sistemas salariales asociados a los resultados del trabajo. Igualmente, se han ejecutado diversas transformaciones en el proceso de planificación económica en consonancia con el perfeccionamiento del sistema empresarial, lo que ha permitido incorporar al plan con mayor integralidad las políticas aprobadas como resultado de la implementación de los lineamientos y la programación de los equilibrios monetarios en el plan y el presupuesto del Estado. Prosigue el avance en el cumplimiento del conjunto de medidas orientadas a la unificación monetaria, proceso de extrema complejidad y que resulta imprescindible para un eficiente desempeño de la economía. No es ocioso reiterar lo planteado en varias ocasiones ante nuestro Parlamento acerca de que se garantizarán los depósitos bancarios en divisas internacionales, pesos cubanos convertibles, CUC, y pesos cubanos, CUP, así como el efectivo en manos de la población y las personas jurídicas nacionales y extranjeras. De la misma forma, se mantiene en marcha el proceso experimental de creación de cooperativas no agropecuarias, el que tiene como prioridades consolidar el funcionamiento de las existentes y seguir avanzando de manera gradual en la constitución de nuevas cooperativas, sin repetir las distorsiones ya identificadas. A ello se une que poco más de 500.000 de cubanos se desempeñan como trabajadores por cuenta propia en múltiples actividades, cifra que seguirá creciendo de manera paulatina al trasladarse a esta forma de gestión un conjunto de establecimientos gastronómicos y de servicios a la población, preservando al Estado la propiedad de los inmuebles.
Continuaremos a nuestro ritmo el proceso de transformaciones en la sociedad cubana que hemos decidido soberanamente con el apoyo mayoritario del pueblo, en aras de la construcción de un socialismo próspero y sostenible, garantía esencial de nuestra independencia. El primer semestre del año se ha caracterizado por una intensa ejecutoria internacional. La tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, efectuada en enero en Costa Rica, expresó el firme reclamo de que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero y exhortó al presidente Obama a utilizar resueltamente sus amplias facultades ejecutivas para modificar de manera sustancial la aplicación de esa política. Apenas días después, la cumbre de la Unión Africana hizo un planteamiento similar. La séptima cumbre de las Américas, en la que Cuba asistió por primera vez, celebrada en Panamá en abril, fue espacio propicio para que la región reiterara el apoyo a la justa lucha de nuestro pueblo frente al bloqueo y planteara la necesidad de modificar la naturaleza de las relaciones hemisféricas en esta época, en que ya no puede tratársele como traspatio. Precisamente en Panamá sostuvimos una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Mis palabras en ambos eventos recogen la invariable posición de principio de la política exterior de la Revolución Cubana y expresan lealtad a las ideas que nuestro pueblo ha defendido frente a todos los riesgos y desafíos bajo la guía del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Eso me libera de repetirlas hoy aquí, ya que son bien conocidas por ustedes. Sin embargo, debo reiterar nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro frente a los intentos de desestabilización y cualquier acto de injerencia externa. Conocimos con satisfacción los resultados de las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, al tiempo que seguimos con atención el proceso de diálogo entre ese país y los Estados Unidos. Denunciamos la campaña desestabilizadora contra el gobierno del presidente Rafael Correa y la revolución ciudadana en Ecuador, a lo que confirmamos la solidaridad de Cuba. Apreciamos que se ha puesto en práctica una ofensiva imperialista y oligárquica contra los procesos revolucionarios y progresistas latinoamericanos, la cual será enfrentada con determinación por nuestros pueblos. Llegue a este Parlamento el saludo solidario a la presidenta Dilma Rousseff y al pueblo brasileño que defienden los importantes avances sociales y políticos de integración regional y de los países del sur frente a los intentos de revertirlos. A principios de mayo asistimos a la impresionante conmemoración en Moscú del 70 aniversario de la victoria contra el fascismo, hecho que nadie podrá tergiversar ni borrar de la memoria de la humanidad.
Nosotros advertimos tempranamente en esta propia sala que el intento de extender la OTAN hasta las fronteras de Rusia traería serias amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Hoy reafirmamos que el propósito de aplicar sanciones contra Rusia lesionará los intereses de Europa y traerá mayor inestabilidad y nuevos peligros. Esta posición fue planteada nuevamente por Cuba en la segunda cumbre CELAC-Unión Europea, donde se ratificó también nuestra disposición al diálogo y la cooperación en el bloque comunitario, con el cual estamos negociando un acuerdo al respecto. En esta ocasión presidió nuestra delegación a esta reunión de la cumbre de la CELAC Unión Europea el vicepresidente primero Miguel Díaz-Canel. Saludamos el acuerdo alcanzado entre la República Islámica de Irán y el grupo de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania. Reiteramos nuestro respaldo al derecho inalienable de todo Estado al uso pacífico de la energía nuclear. Este resultado demuestra que el diálogo y la negociación son la única herramienta efectiva para solventar las diferencias entre los estados. Desde ahora nos preparamos para recibir el próximo mes de septiembre al Papa Francisco con afecto, respeto y hospitalidad como merece. Despierta admiración mundial su prédica a favor de la paz y la equidad, la erradicación de la pobreza, la defensa del medio ambiente y su análisis de las causas de los problemas de la humanidad que todos hemos seguido con atención, especialmente durante su memorable recorrido por Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ya fue informado que el próximo 20 de julio, como resultado de negociaciones que se desarrollaron de manera respetuosa y en pie de igualdad, quedarán oficialmente restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y se reabrirán embajadas en las respectivas capitales. En primer lugar, la nuestra. Habrá concluido así la primera fase del proceso iniciado el 17 de diciembre y comenzará entonces una nueva etapa larga y compleja en el camino hacia la normalización de las relaciones, que requerirá voluntad para encontrar soluciones a los problemas que se han acumulado por más de 5 décadas y afectan los vínculos entre nuestros países y pueblos. Como hemos dicho, se trata de fundar un nuevo tipo de lazos entre estados distintos a los de toda nuestra historia común. Tal como señala la declaración del gobierno revolucionario del 3 de julio, no es posible concebir, mientras se mantenga el bloqueo, relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos. Al reconocer el llamado del presidente Obama al Congreso norteamericano para que levante el bloqueo a Cuba, reiterado en su declaración del pasado 1 de julio, esperamos que continúe usando sus facultades ejecutivas, o sea, aquellas que él puede como presidente tomar
sin interferencia del Congreso, para desmantelar aspectos de esta política que causa daños y privaciones a nuestro pueblo. El resto de esta situación de las medidas del bloqueo corresponde, como es natural, al Parlamento, o sea, su Congreso. Para normalizar los vínculos bilaterales, también será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo, que cesen las transmisiones radiales y televisivas ilegales hacia Cuba, que se eliminen los programas dirigidos a promover la subversión y la desestabilización internas, y se compensa al pueblo cubano por los daños humanos y económicos provocados a causa de las políticas de los Estados Unidos. Cambiar todo lo que debe ser cambiado es asunto soberano y exclusivo de los cubanos. El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones, convencido de que ambos países podemos cooperar y coexistir civilizadamente en beneficio mutuo, por encima de las diferencias que tenemos y tendremos, y contribuir con ello a la paz, la seguridad y la estabilidad, el desarrollo y la equidad en nuestro continente y el mundo. Compañeras y compañeros, hace pocas semanas recibimos en La Patria a los integrantes del contingente Henry Reeve, que participaron en la batalla contra el ébola en África Occidental, donde dieron un extraordinario ejemplo de solidaridad, altruismo y valor personal al enfrentamiento a esa mortífera epidemia. Nuestro eterno homenaje a Jorge Juan Guerra Rodríguez y Reinaldo Villafranca Antigua, los dos cooperantes que fallecieron por otras enfermedades contraídas durante el cumplimiento de esa misión. También una brigada médica cubana que regresa en los próximos días asistió con gran espíritu solidario a las víctimas de los terremotos en las montañas de Nepal. Nuestro país continuará cumpliendo según sus posibilidades con el deber internacionalista de apoyar a los pueblos necesitados, como hoy lo hacen decenas de miles de compatriotas en más de 80 países de América Latina, el Caribe, África y Asia, bajo el principio de que aquellos que puedan sufragar la colaboración lo hagan, y a los que no cuenten con recursos los proseguiremos ayudando. En apenas 10 días celebraremos el 62 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y los 500 años de la fundación de la ciudad de Santiago de Cuba. Allí compartiremos con ese aguerrido pueblo la alegría por estos acontecimientos, aguerrido igual que el resto del país, incluyendo la Isla de la Juventud y sus callos adyacentes. Allí compartiremos con ese aguerrido pueblo la alegría por estos acontecimientos y escucharemos las palabras del segundo secretario del Comité Central del Partido, compañero José Ramón Machado Ventura. Apláudalo también. Quien hoy compare esta ciudad heroína
con aquella que quedó después de ser azotada por el huracán Sandy hace menos de 3 años, podrá comprender que no hay nada imposible para un pueblo unido como el nuestro, dispuesto a luchar y defender la obra de la revolución. Nos veremos en Santiago. Muchas gracias. Acabamos de transmitir las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, en la clausura del 5º periodo de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y fueron titulares en la emisión estelar la convocatoria al 7º Congreso del Partido para abril del próximo año. La sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, clausurada por Raúl. Y los enfrentamientos hoy entre policías y manifestantes en Grecia que se oponen al acuerdo con la Unión Europea. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles y Áñez Becerra deseamos pasen todos muy buenas noches. Gracias por la atención y nos vemos mañana.